Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este podcast sobre programación en lenguaje C. Mi nombre es Sergio Emilio Rivera Reyes y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Istmo, Campus Tehuantepec. Hola, yo soy Axel Said Toledo Contreras, alumno de la carrera de Ingeniería Industrial, tercer semestre, Universidad del Istmo de Tehuantepec. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si estás estudiando programación, ingeniería o simplemente tienes curiosidad por cómo funcionan los programas por dentro, este episodio es para ti. Exactamente, Axel. Hoy les vamos a hablar de un tema fundamental en el lenguaje C, las funciones. Pero no solo vamos a ver qué son, Axel, sino cómo se usan correctamente. Les vamos a explicar cómo se declaran, cómo se definen y cómo se comunican entre sí. Así es. Además, lo vamos a explicar de forma clara, como se enseña en la universidad, pero con ejemplos sencillos y comentarios para que no se sienta tan pesado, Sergio. Sí, exactamente. Y bien, primero vamos a pasar a la parte de los conceptos básicos de las funciones en C, para que todos, tanto nosotros como el público, estemos en el mismo nivel, ¿va? ¿Sí? Y después entraremos a una parte más técnica y estructural, donde veremos declaraciones, definiciones, sentencias, bloques y cómo se ejecuta realmente un programa en C. Así que pónganse muy cómodos, imagina que estás en clase o estudiando para un examen y acompáñanos. Muy bien. Ahorita vamos a hacer por partes. ¿Qué te parece? Me Una parece excelente. parte uno que lo nombraremos funciones en C, conceptos básicos, sencillo. Para empezar, Sergio, vamos a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué es, qué es una función en C? Mm, me gusta tu pregunta, es muy buena. Y bien, respondiéndoles en nombre de ustedes, una función en C es un bloque de código independiente que realiza una tarea específica. Su principal objetivo es organizar mejor el programa, evitar repetir el código y facilitar su mantenimiento. Así es, Sergio. Es decir, en lugar de escribir el código muchas veces, lo ponemos en una función y la llamamos cuando lo necesitemos. Exactamente, Axel. Y algo muy importante que debemos tomar en cuenta, todo programa en C comienza su ejecución en la función main. Ahí para que vayan tomando nota y no tengan miedo en su examen o estén estudiando. A partir de ahí, main puede llamar a otro tipo de funciones, no importa. Muy buen punto, ¿eh? Ahora hablemos de la estructura general de una función, para que vayan viendo cuál es la estructura que se tiene que ir formando. Toda función tiene cinco partes principales. ¿Cuáles son esas cinco, Sergio? Pues son estas, mira, ¿eh? Tipo de retorno, nombre, parámetros, cuerpo y sentencia. Sentencia es return si se aplica. Ok, muy buenos puntos principales en este tema que estamos tocando. Por ejemplo, te podría comentar que una función que suma dos números enteros tendría un tipo de retorno int. Un nombre como suma, parámetros A y B y un cuerpo donde se hace la operación. Ahí sí puede aplicar. Muy buena. Y aquí entra algo clave, ¿eh? El tipo de retorno indica qué tipo de dato devuelve la función cuando se termina. En esa parte tienes mucha razón. Y si la función, mucho ojo con esto, gente, si la función devuelve un valor como un entero o un flotante, debes usar return. Anótenlo ahí, tómenlo como una notita para su examen. Pero si no lo devuelve, nada se usa el tipo void. No se usa nada más, no se puede usar nada, solo el tipo void. Ok, muy buenos puntos de vista, Sergio. Ahora hablemos del nombre de la función. Debe ser válido, ¿eh? Antes de cualquier cosa tiene que ser válido. Descriptivo y no usar palabras reservadas del lenguaje. Exactamente, Axel. Como bien lo dijo acá nuestro compañero Axel, pues simplemente no podemos usar cualquier tipo de palabras, como es en cualquier lenguaje de programación. Nombres como calcular área o mostrar datos son correctos para nuestro código, pero usar palabras ya como dos, suma o float, eso ya no es correcto, ya no aplica y simplemente ya no nos va a dar nuestros datos que queremos y no va a compilar. Muy bien. Sigamos con los parámetros. Los parámetros permiten que una función reciba datos desde otra parte del programa. Y aquí es donde muchos se confunden. Es más, hasta incluso nosotros podemos confundirnos. En C, los parámetros se pasan por el valor.
lo que significa que la función recibe una copia del dato, pero no recibe el valor original. Así es, Sergio. Eso quiere decir que si modificas el parámetro dentro de la función, la variable original no cambia. Cuidado con esa labia, Axel. Exacto. Pero si queremos modificar el valor original, usamos punteros, simulando el paso por referencia. Simplemente usamos eso. ¿Sí? Y este concepto es súper importante, ¿eh? Y suele venir en exámenes, así que muchísimo ojo con eso. Exactamente. También hay que mencionar que dentro del cuerpo de la función podemos declarar diferentes variables, ya sea variables, más principalmente variables locales. Usar estructuras como if, for, while y llamar a otras funciones, eso sí lo podemos usar. Esas son estructuras que se pueden utilizar perfectamente. Y esas variables locales que mencionas solo existen mientras la función se esté ejecutando. Después desaparecen. Ok, la verdad fue muy interesante esta primera parte de nuestro podcast en lo que ya le vamos explicando. Esperamos que vayan pues a la mano con nosotros y simplemente vayan entendiendo todo lo que les queremos dar a explicar. Vamos a la parte número 2. ¿Qué te parece? Declaraciones y definiciones y estructuras del programa. Pasamos a una parte que será más técnica, la cual son declaraciones y definiciones. Muy bien, una declaración introduce un nombre en el programa, mientras que una definición, además de aclarar, reserva memoria. Recapitulando esto que dijo Axel, podemos tomar un ejemplo. Cuando definimos una variable como int x es igual a 5, estamos declarando la variable y asignándole memoria. Pero cuando declaras una función con un prototipo, no se reserva memoria todavía, ¿eh? Solo se indica cómo es esa función. Oye, ahora que lo mencionas, hablando de eso, el prototipo de una función que se supone que sirve para que el compilador sepa cuántos parámetros tiene la función, de qué tipo son y qué devuelve. Así que esta parte también es muy interesante. ¿Sí? Y esto permite que el compilador detecte errores antes de ejecutar el programa. O sea que tú estás programando y si hay un error que no va, te lo detecta y te dice dónde está, lo cual es una gran ventaja, ¿eh? Exactamente, eso sí es algo que nos gusta mucho de la programación. Y bien, otro concepto importante que les vamos a decir son las sentencias. Y ustedes se preguntarán qué es una sentencia. No, no nos vamos a sentenciar a la cárcel. Una sentencia simple es la unidad ejecutable más pequeña de un programa y siempre termina en puntos y comas. Así es, aparte de punto y coma, que es algo esencial, también hay que poner en varias sentencias entre llaves. Esa es una sentencia que nunca se te debe olvidar. ¿Por qué? Porque es una sentencia compuesta o bloque. Ok, vamos con otra parte que es vamos con otro punto de información. Lo que les voy a comentar ahora es que las funciones en esta parte están formadas precisamente por bloques de código. Algo muy importante en esto, las funciones en C solo pueden definirse al nivel externo. No se puede definir con una sola función dentro de otra. Ahora, vamos a platicarles ahora de otra cosa, Axel. Hablemos de la sentencia return. Esta instrucción tiene una función muy interesante, ya que finaliza y devuelve un valor al lugar donde fue llamada o fue escrita la variable. Sí, porque esa función puede tener más de un return dependiendo de la lógica del programa. Pero ojo con esto, porque también se nos puede olvidar a nosotros, pero no que se le olvide a ustedes. Solo se puede devolver un solo valor, no se pueden devolver dos valores directamente, el programa no se los va a dar directamente dos valores. También es importante mencionar eso, también que los parámetros formales de una función son variables locales, solo visibles dentro de la función. Y bueno, ya casi llegando al final de nuestro podcast, finalmente tenemos la función más importante de todos, que es el main. ¿Main? ¿Qué es main, Sergio? Bueno, te lo voy a explicar. Main es el punto de entrada del programa. Ahí comienza la ejecución y normalmente devuelve un entero al sistema operativo. Vaya, es interesante. Pero también desde main, que yo sepa, se llaman las demás funciones, como vimos en el ejemplo de sumar y restar. Así es, Sergio. Pues eso ha sido, yo creo que la parte 2, que yo creo que es algo importante que hemos mencionado, igual que la primera. Pero pues yo creo que hay que hacer como una conclusión y una despedida. Me Pero no parece nada bien. más
hay que despedirnos con un adiós, sino pues hay que ir cerrando este episodio y podemos decir que las funciones que hemos mencionado son la base de programación en C. Tienes mucha razón, Axel. Y también ustedes tomen en cuenta que gracias a ellas podemos escribir programas más claros, ordenados, reutilizables y fáciles de mantener. Gracias a estas funciones en el lenguaje de C, podemos tener un buen programa, no nos va a dar ningún error. Bueno, ya depende de cómo nosotros lo vayamos escribiendo, nos podemos equivocar, pero si lo escribimos bien, va a compilar y va a ejecutar bien el programa. ¿Sí? Y entender bien la diferencia, ¿eh? ¿Qué es una declaración y una definición? El uso del parámetro y el funcionamiento del return. Esta es una clave para avanzar en programación. Así que, bien, un mensaje rápido para todos ustedes que nos están viendo. Si están estudiando programación, te recomendamos practicar mucho, escribiendo funciones pequeñas, bien definidas, compilando y ejecutando el programa para hacerlo correr, para que simplemente tú sepas en lo que estás bien y en lo que estás mal. Si no compila, ya lo habíamos mencionado, el programa mismo te va a indicar dónde tienes tu error. Y una palabra clave para todos ustedes. Y recuerda, un buen programa no es el más corto que puedas hacer, sino el más claro. Y bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Aquí mi compañero y yo esperamos que este podcast les haya ayudado a entender mejor cómo funcionan las funciones en C. Esperamos que todo les haya quedado muy claro. Los conceptos importantes como las sentencias, los prototipos de una función, los ejemplos de las definiciones de una variable, las declaraciones y estructuras del programa. Esperamos que la parte 1 y la parte 2 les haya sido de mucha información y esperamos que si tienen un examen que lo pasen. Así es, Sergio. Así que no hay que decir adiós, sino nos escuchamos en un próximo episodio que tengamos y hasta luego. Gracias.